Vamos a iniciar con el módulo 1, que es la introducción al análisis de datos. Hoy en día, dado el auge de las tecnologías y de las plataformas digitales, cada día tenemos más y más información que tenemos que administrar y debemos encontrar una forma óptima de poder presentar esos resultados de análisis de una manera que sea fácil de entender ante las partes interesadas. El análisis de datos es, por lo tanto, el proceso de identificar, limpiar, transformar y modelar datos para detectar información que pueda ser útil y significativa, la cual luego se va a convertir en una historia que se cuenta por medio del análisis con el fin de poder determinar cuál es la mejor decisión relacionada con el tipo de datos. Hoy en día los datos están presentes en todas las áreas. Tenemos datos que se obtienen por medio de redes sociales, por medio de plataformas, por dispositivos que funcionan con Internet, como los relojes inteligentes, las aplicaciones propias de las empresas, y todos estos datos cada día crecen y crecen más. Por lo tanto, se requieren de herramientas útiles que nos permitan optimizar dichos análisis. En el caso de las empresas cuentan con diferentes tipos de datos que pueden ser datos de ventas, datos financieros, datos que se obtienen por medio de sus páginas de ventas en la que interactúan los consumidores, o por medio de sus redes sociales, donde podemos incluso poder analizar las opiniones de los clientes basadas en sus comentarios. Las empresas también recompilan datos que sirven para examinar las proyecciones de ventas y las proyecciones de costos. En este sentido, el análisis de datos es muy útil, ya que nos permite tomar decisiones futuras basadas en datos históricos o actuales. Por lo tanto, una empresa podría también tener datos de seguimiento de inventario, de identificación de hábitos de compra, de detección de tendencias y patrones de usuario, motores de recomendación de compra, optimización de precios, o incluso permite detectar fraudes que se quieran presentar en el caso del sector financiero. Todo esto es posible gracias al análisis de datos y a las herramientas de las cuales disponemos hoy en día. Para poder realizar análisis de datos tenemos que determinar cuál es el enfoque de ese análisis o qué es lo que queremos comunicar. Dentro de los diferentes tipos de análisis de datos tenemos el análisis descriptivo, que, como su nombre lo indica, nos describe algo que ya ha sucedido. Por lo general se trata de situaciones que ocurrieron en el pasado, como datos históricos que nos permiten entender lo que sucedió y poder darnos una idea de un panorama. Sin embargo, pocas veces estos datos, digamos, nos permiten tomar acción, pero sí pueden ser útiles para casos futuros, porque la historia nos permite tomar acciones futuras en algunos casos. También existe el análisis de tipo diagnóstico, que es un examen que nos dice por qué se produjo un determinado evento o por qué, por ejemplo, las ventas crecieron. Eso nos permite entender el funcionamiento del negocio y también nos permite tomar decisiones futuras basadas en lo que ha sucedido, y bien sea para mejorar o para prevenir. Tenemos también el tipo de análisis predictivo, que nos ayuda a predecir lo que ocurrirá en el futuro. Esto es una forma de anticiparnos a lo que puede suceder. De esta manera podemos tomar decisiones anticipadas o mitigar algunos riesgos basados en este tipo de análisis. Este tipo de análisis por lo general utiliza lo que es el machine learning o el aprendizaje automático para detectar patrones y poder anticiparnos a dichas decisiones. También existe el análisis de datos prescriptivo, que, como su nombre lo indica, nos prescribe las acciones que se deben llevar a cabo. Es decir, ya sabemos qué sucedió, ya sabemos por qué sucedió, o tenemos idea de qué puede ocurrir, y lo que hacemos es anticiparnos a tomar acciones y a definir las acciones que vamos a llevar a cabo en un momento determinado. También tenemos el análisis con inteligencia artificial, el cual está muy de moda hoy en día, donde por medio de una herramienta de IA podemos hacer preguntas sobre los datos y la misma IA nos ayuda a obtener respuestas acerca de ellos.
Dentro de los muchos usos que podemos tener dentro de estos tipos de análisis, tenemos la identificación en las anomalías de los datos, podemos recopilar esos datos y tomar acciones o podemos usar estrategias y técnicas estadísticas para detectar tendencias y poder tomar acciones referente a la información que nos está mostrando dichos datos. Bueno, dentro de la aplicación, como lo vimos anteriormente, tenemos temas de inventario, hábitos de compra, tendencias y patrones, recomendaciones de compra. Podemos analizar datos para optimizar los precios dependiendo de la demanda o de lo que los consumidores estén dispuestos a pagar. Al hacer un análisis del mercado, podemos identificar fraudes financieros antes de que ocurran por medio de alertas y podemos buscar patrones de venta diarios, mensuales, trimestrales o para campañas de marketing, etc. Dentro del mundo de los datos existen diferentes roles. Cada día salen incluso más y más roles porque se necesita que las personas que trabajan con datos estén especializadas en un tipo de función. Anteriormente la mayoría de estas funciones las ejercía el departamento de ingeniería de sistema, pero dada la cantidad de datos que han ido naciendo cada día, es necesario especializarnos en tareas específicas con los datos, ya que cada día el volumen de datos es mayor y pues su manejo también se vuelve un poco más complejo. Por lo tanto, pues existen diferentes tipos de personas que tienen roles relacionados con datos. En este caso podemos hablar, por ejemplo, del analista de negocio, que es la persona que está más cerca de la estrategia de la empresa y que entiende hacia dónde se dirige el negocio. Esta persona no se encarga de hacer análisis como tal, sino más bien de interpretar los datos que se le entregan ya de una manera organizada para poder tomar decisiones o dirigirlo a las partes interesadas encargadas de la toma de decisiones. Tenemos el analista de datos, que es en la cual se centra esta certificación, que es la persona que ayuda a las empresas a tomar decisiones basadas en datos al presentarlos ya de una manera ordenada, luego de todo un proceso de limpieza, transformación, modelado y visualización, lo cual permite maximizar el valor de los activos, ya que se pueden tomar decisiones concretas con datos exactos. Y también tenemos el ingeniero de datos, que es una persona que no trabaja directamente con el dato en cuanto a su análisis o interpretación, sino que es quien se encarga de proveer toda la plataforma que permite trabajar con datos, todo lo que tiene que ver con su flujo, con que los datos estén disponibles para ser utilizados por los analistas o por los diversos roles que interactúan con los datos. Es decir, que esta persona está más enfocada en la parte técnica y pues estos por lo regular también manejan un tema de programación, lenguaje de programación, crean flujos de datos, canalizaciones y aseguran que todos esos datos estén listos para su uso. También hay un rol que se llama el ingeniero de análisis, que es uno de los roles relativamente nuevos, que es como un intermediario entre el ingeniero de datos y el analista de datos, ya que toma esos datos que el ingeniero deja listos para su uso y lo pone al servicio de los analistas de datos. Para ello, lo que hace es que hace una selección de los activos de estos datos y decide a quién se le deben entregar, garantizando todo el tema de roles y los principios de privilegio mínimos, decide dónde van a estar almacenados estos datos y cómo se pueden utilizar y por quién pueden ser utilizados. De esta manera se garantiza la calidad de los datos y se permite el análisis del autoservicio, que es que pueda ser utilizado por las partes interesadas. Por otro lado, tenemos el científico de datos, que son personas que ya realizan un análisis de datos mucho más avanzados que el analista, ya que el analista por lo regular se basa en datos históricos, utilizando el análisis descriptivo y el análisis diagnóstico, mientras que el científico de datos utiliza principalmente el análisis predictivo para poder aplicar técnicas de machine learning y poder detectar anomalías o patrones y poder anticiparse para la toma de decisiones.
Obviamente, para poder llegar a ese análisis predictivo también tienen que hacer un análisis descriptivo para evaluar la calidad de los datos, como el tipo de datos, si se puede confiar en esos datos, pero su principal función está enfocada en análisis predictivo utilizando el aprendizaje profundo. Por último, dentro de las tareas de un analista de datos tenemos la preparación de los datos, que implica encontrar las fuentes de los datos, verificar la calidad de los datos, limpiar los datos, estandarizar esos datos de manera que sean útiles para el análisis. Y luego viene la parte de modelado, que implica crear las relaciones entre los datos para que se puedan fusionar datos de diferentes fuentes y que éstas puedan traer información útil, ya que muchas veces los datos no residen en una sola tabla o incluso en un solo origen, sino que deben consolidarse de diferentes fuentes, y por medio de las relaciones podemos encontrar información en diferentes orígenes. Una vez los datos ya se encuentran preparados y modelados, viene la parte de visualizar datos, que es cuando creamos los informes y decidimos de qué manera vamos a mostrar esos datos, si es por medio de un gráfico de barras, un gráfico circular o un informe completo. Aquí ya decidimos la manera en que se van a ver esos datos para el usuario final. También tenemos el análisis de datos, que es cuando una vez ya tenemos los datos, digamos, de una manera visual y resumida, ya podemos empezar a sacar conclusiones a partir de esos datos para la toma de decisiones. Y la parte de administración, que es la que nos permite decidir cómo se administran esos informes, quién tiene acceso, dónde se almacenan, qué permisos o información pueden ver los diferentes usuarios, ya que dentro de las empresas no todos los usuarios tienen los mismos roles ni los mismos permisos, ni necesitan la misma información para el ejercicio de sus actividades.